Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por supuesto invitarte a que nos sigas en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. También te invito a visitar nuestra web www.citologiacienciayarte.com, en donde encontrarás información relacionada a la citología, y si eres estudiante o profesional del área de citología, te invito a visitar en la web la pestaña de diplomados y cursos que tenemos disponibles para ti. En este video les hablaré de algunos conceptos en patología. Vamos a comenzar hablando de metaplasia, atrofia, hiperplasia, hipertrofia, displasia y neoplasia. Vamos a definir cada uno de ellos, qué es lo que ocurre a nivel de la célula, qué es lo que vamos a observar, si hay un agrandamiento, una disminución en el tamaño de esa célula, pero no nos vamos a meter con muchas profundidades porque por lo menos lo que son los procesos de displasia y de neoplasia dan para mucho más. Vamos simplemente a definir cada uno de estos procesos. Comencemos por la metaplasia. La metaplasia es una transformación celular. Este es un tipo de cambio celular que es reversible. Quiere decir que si bien la célula se puede transformar, cuando el factor que causa esta transformación se elimina, pues la célula vuelve a la normalidad y ese tejido vuelve a la normalidad y nada ha pasado. ¿Cuáles son esos factores? Pueden ser factores físicos, químicos, inflamatorios, procesos infecciosos que van a llevar a una inflamación, factores hormonales, estrés celular. Una de las metaplasias más frecuentes que seguramente habrán escuchado, es la metaplasia escamosa que vemos en cuello uterino. En cuello uterino vamos a tener una llamada zona de transformación. La zona de transformación es esa unión que hay entre el epitelio cilíndrico, que son las células endocervicales, y el epitelio plano, que son las células planas. Esa unión entre esos dos tipos de epitelios, que son epitelios bien diferentes uno del otro, en esa unión se suelen formar las células de metaplasia cuando obviamente existe alguno de estos factores que lleven a una transformación celular. Generalmente, como sabemos, el cuello uterino está siendo sometido a una constante acción hormonal por el ciclo menstrual y los niveles de las distintas hormonas que allí van a ir actuando. Así que puede ser que allí se generen células de metaplasia que no necesariamente tienen que ver con un proceso inflamatorio, sino con cambios fisiológicos producto de los cambios hormonales. Pero en otros casos puede estar asociado a procesos inflamatorios como infecciones por el virus del VPH, que allí también se pueden llegar a generar células de metaplasia. Pero como ya vieron, existen múltiples factores que promueven a esta transformación celular. Yo suelo llamar a la metaplasia como un mecanismo de resistencia celular. ¿Por qué? Porque ante un agente irritante, que serían cualquiera de estos factores ya mencionados, pues la célula va a buscar resistir, va a buscar mantenerse allí funcionando y resistir a lo que está sucediendo en su microambiente celular. Entonces, por eso yo lo suelo llamar a la metaplasia como un mecanismo de resistencia que busca la célula para soportar lo que se está viviendo en ese momento y en ese tejido. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, las células de metaplasia pueden progresar hacia una displasia, es decir, estos cambios que sufren las células y esta transformación celular puede seguir avanzando, esta transformación celular, hasta convertirse en una célula displásica, que es un proceso completamente diferente. Ya en un proceso displásico lo que estamos viendo es una alteración de la morfología celular y de la funcionalidad, entonces ya no es lo mismo. En la metaplasia hay una transformación de la célula que busca hacerse resistente, pero hasta allí no va a cambiar. Ciertamente va a haber un cambio en la morfología, en esa forma de las células, y vamos a ver, como en el caso de esta imagen, que esas células de metaplasia son las células que vemos allí con un citoplasma bien rosado. Esas son las células de metaplasia. Se originan a partir de en este caso es una muestra de cuello uterino, y se originaron a partir de las células cilíndricas que, ante el factor que las estaba atacando, por decir de alguna forma, ellas tuvieron que transformarse y se volvieron células metaplásicas. Y obviamente hay un cambio en la morfología de la célula, pero funcionalmente no hay una mayor alteración que hacerse resistentes. Importante entonces destacar que ciertamente en algunos casos puede esa metaplasia progresar hacia una displasia. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Sería, por ejemplo, en el caso de pulmón. En el pulmón vamos a tener células cilíndricas, ciliadas, es el tejido normal, pero en el caso de personas que fuman,
Estos pulmones o este tejido pulmonar está siendo sometido constantemente a factores químicos como la nicotina. Este agente irritante va a actuar sobre este tejido, en este caso las células cilíndricas, y esas células van a buscar resistir ante lo que está sucediendo allí, ante la presencia de esta nicotina, y se van a transformar en células metaplásicas. Si el factor irritante, en este caso el cigarrillo, se elimina, y la persona deja de fumar, pues todo vuelve a la normalidad y no ha pasado mayor cosa. Pero si esto continúa y continúa, pues esas células de metaplasia pueden irse transformando en células displásicas. Y esto posteriormente puede seguir avanzando y transformarse en células neoplásicas y generar lo que conocemos como un cáncer pulmonar. Entonces ahí es cuando vemos que si el factor que está generando esta transformación celular no se elimina, pues esto puede llevar como consecuencia a que esa célula se siga transformando hasta convertirse en un proceso cancerígeno. ¿Siempre va a ocurrir esto con las células de metaplasia? No. Como les digo, si el factor se elimina, pues todo el proceso se revierte y todo vuelve a la normalidad. Sigamos entonces ahora con la atrofia. La atrofia es la disminución en el tamaño celular por pérdida de componentes celulares. La atrofia puede tener un origen fisiológico o un origen patológico. Aquí en el esquema que tenemos en la parte inferior, tenemos células normales a la izquierda y células atróficas a la derecha. Vemos que hay una disminución en el tamaño celular. Obviamente, si se disminuye el tamaño de las células, pues como consecuencia disminuye el tamaño del tejido y el tamaño del órgano. Obviamente, ¿no? Si la célula conforma todo lo que es el órgano y si la célula se hace pequeña, pues todo lo demás, obvio que también, ¿no? Es lógico. Aquí en la imagen tenemos una fotografía de una muestra de cuello uterino y hablamos de una atrofia fisiológica porque esto es una paciente menopáusica en donde ha disminuido la acción de las hormonas a nivel de los órganos genitales femeninos, específicamente del cuello uterino. Entonces ya como no existe una maduración de esas células, pues ese tejido, esas células y el tejido en completo o en total el tejido va atrofiándose y a nivel del extendido, lo que vamos a ver en las células son estas células redondas que hablamos de células inmaduras. Son células más pequeñas. Por lo que les mencionaba, esto ya sería un proceso fisiológico que sería la menopausia. Eso es lo que vamos a ver en pacientes menopáusicas. También puede ocurrir la atrofia por un desuso del tejido, como ocurre, por ejemplo, en el tejido muscular. Cuando los músculos se dejan de utilizar, por lo menos pacientes que están postrados, pues esos órganos, ese tejido muscular se va atrofiando. Eso puede ser otra de las razones de una atrofia o que puede generar una atrofia. También pueden generarse por procesos patológicos, por ejemplo, un proceso isquémico en donde no hay una irrigación correcta del tejido, obviamente va a haber falta de oxígeno y se comienzan a reducir el tamaño de las células. Importante, en la atrofia hay una disminución del tamaño de las células, del tamaño. Importante, del tamaño de las células, no de la cantidad de células, sino del tamaño de esas células. Ahora vamos a hablar de la hipertrofia, que es todo lo contrario. Aquí que va a ocurrir un aumento en el tamaño de las células y lo vemos bien en el esquema que está en la parte inferior, en donde vemos células normales y a la derecha células hipertróficas, en donde hay un agrandamiento de esas células. Muy frecuente que la hipertrofia es muy común en lo que es el tejido muscular, tanto en el músculo cardíaco, en el corazón, como en el músculo estriado, que es el músculo estriado, es las fibras musculares del resto de los músculos de nuestro cuerpo. En personas que practican ejercicios como los fisicoculturistas, por ejemplo, ellos van a tener hipertrofias musculares, o sea, vamos a tener ese agrandamiento de las células producto de que hay una demanda física de ese tejido, hacia ese tejido. Entonces, una persona que está constantemente entrenando sus músculos, trabajando sus músculos, pues hay una exigencia, un aumento de esa demanda física y hay un agrandamiento de esas células. En el caso que tenemos aquí, tenemos una hipertrofia de músculo cardíaco, que esto ya más bien es patológico, en donde en la imagen superior tenemos las fibras musculares normales de ese tejido cardíaco y en la parte inferior tenemos la hipertrofia, donde vemos que evidentemente hay un agrandamiento de esas células. Entonces, importante la hipertrofia, agrandamiento o aumento del tamaño celular, del tamaño de las células, no del número de células, del tamaño.
Vamos ahora con hiperplasia, que es completamente diferente a hipertrofia. En la hiperplasia hay un aumento en el número de células. Entonces ahí aumenta, ahí al aumentar el número de células, estamos hablando de que las células se están replicando mucho más. Entonces hay un aumento en lo que es el proceso de mitosis. Entonces aumenta el número de células, obviamente tiene que aumentar el proceso de la mitosis, de la división celular. Obviamente si incrementan el número de las células en órganos y en tejidos, pues hay un agrandamiento o un aumento del volumen de ese órgano. Eso es obvio, ¿no? Si las células conforman a los tejidos, pues si se aumenta el número de células, pues se va a agrandar el órgano. Las hiperplasias pueden llegarse a volver una displasia, como hablamos también un poco con el caso de las metaplasias, pues aquí puede ocurrir lo mismo. Un proceso hiperplásico puede llegarse a transformar en un proceso displásico. Entonces, en un proceso hiperplásico no hay una alteración en la morfología celular. Aquí las células son las mismas, células normales, solo que van a estar en mayor cantidad. Eso es todo lo que sucede. Hay más cantidad de células. Eso es lo que sucede en una hiperplasia. Siguen siendo de características morfológicas normales, pero hay un mayor número de células. Existen distintos orígenes igual, también puede haber un origen fisiológico, como por ejemplo en los procesos hormonales, si a una glándula se le está exigiendo que o se le pide una mayor capacidad funcional a ese tejido glandular, pues el tejido va a responder con un aumento en el número de células para poder compensar la cantidad de hormona que se le está pidiendo que produzca ese órgano. Por ejemplo, eso es una hiperplasia que se puede generar desde el punto de vista fisiológico, pero también existen hiperplasias patológicas como lo que ocurre en los hombres a nivel de la próstata, la hiperplasia prostática. No vamos aquí a adentrarnos a explicar patologías, simplemente colocar como ejemplos de cada uno. Luego, bueno, aquí en este caso vamos a tener, en la imagen de la derecha, tenemos una fotografía de una muestra de líquido pleural en donde hay una hiperplasia mesotelial reactiva, producto de generalmente aquí lo que va a haber un aumento en las células mesoteliales, en la cantidad de células mesoteliales. Vemos que hay gran cantidad de células mesoteliales. Sabemos que en los líquidos serosos el número de células mesoteliales que se suele descamar es muy poco. Cuando ya comenzamos a ver por un agente patológico, bien sea un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, incluso em, distintos procesos que puedan promover a que aumente la cantidad de células de este tejido. Entonces aumenta el número de células en el tejido y a nivel de citología los vamos a evidenciar como una mayor cantidad de células, en este caso, de células mesoteliales. Ahora vamos con lo que sería una displasia. En la displasia hay un crecimiento anormal de un tejido u órgano y por lo tanto lo que vamos a tener aquí son células atípicas, lo que nosotros llamamos células atípicas porque vamos a tener cambios celulares. Entonces vamos a tener cambios morfológicos en esas células que nosotros vamos a definir a nivel desde el punto de vista del laboratorio de anatomía patológica como células atípicas. Este proceso o esta displasia puede ser reversible en muchos de los casos, pues es un proceso que se puede revertir, pero en otras ocasiones, pues es un proceso que puede continuar estos cambios celulares y terminarse transformando en un proceso neoplásico. Aquí, ¿qué va a ocurrir en la displasia? Hay un desorden en la maduración de ese epitelio y por lo tanto una alteración en la proliferación celular. Entonces, como vemos en el esquema que tenemos en la parte inferior, vemos a la izquierda células normales y a la derecha células displásicas. Vean que altera lo que es la maduración del epitelio. Los epitelios deberían ir madurando por capas, como vemos en la primera imagen, si es un epitelio con múltiples capas, pues debería venir una capa encima de la otra, una maduración normal. Eso es lo que debería ocurrir en condiciones normales. En un proceso displásico eso no se da. De hecho, no se llega a generar una maduración como tal. No se produce una maduración correcta de ese epitelio y comenzamos a ver lo que nosotros definimos desde el punto de vista citológico como células inmaduras. La maduración no se da completo, si se llega a dar todo, hay alteraciones morfológicas, si es que las células terminan o llegan a madurar, pues van a madurar con esos cambios morfológicos en ellas. ¿Qué es lo que estamos evidenciando en la imagen que tenemos a la derecha? En donde tenemos una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado en cuello uterino. Esta es una muestra de cuello uterino en donde tendríamos una lesión de bajo grado que vemos que hay una atipia celular. Aquí estas no son células normales, son células que tienen cambios nucleares
característicos de un proceso atípico. Como les decía, entonces, en una displasia yo voy a tener una alteración en la morfología y en la funcionalidad de esa célula. Entonces, obviamente, si este proceso displásico sigue avanzando y esta alteración celular se mantiene, va a seguir avanzando y va a seguir prosperando este proceso celular o esta división celular que no está siendo del todo correcta, no hay una maduración correcta de ese epitelio, pues esto puede avanzar hacia un proceso neoplásico. Pero también es un proceso que, como les decía, puede llegar a ser reversible. Incluso estas lesiones de bajo grado, en muchas ocasiones, de forma natural, el cuerpo puede responder y las células y revertirse esta lesión y volver a la normalidad. Esto es muy frecuente que suceda de esta manera, pero no todos los casos son así. También se pueden, si es que se llegara a hacer un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de cuello uterino, de lesiones displásicas, que a nivel citológico se habla de lesiones de bajo y alto grado. Allí se pueden hacer algunos tratamientos desde el punto de vista clínico, como resecar la zona donde se está viendo esa transformación, lo que se llama una conificación. Esa conificación es retirar una parte de ese tejido del cuello uterino. Eso obviamente se manda para un análisis histológico, para una biopsia, pero al retirar esas células displásicas que están allí, pues eliminamos el problema, ¿verdad? Se elimina el problema y no van a estar más células displásicas allí, pero si hay un agente, como en el caso del cuello uterino, si hay un BPH allí, pues eso puede hacer que vuelvan a aparecer con el tiempo nuevas células displásicas. Entonces, atentos a aquellas pacientes que tienen diagnósticos de BPHs y de lesiones, ir a sus controles para tener los tratamientos correspondientes. En relación a las neoplasias, ¿qué vamos a definir como neoplasia? Hay un crecimiento anormal de un tejido u órgano. Hay una división descontrolada, una división celular descontrolada. Cuando hablamos de neoplasia es que ya la morfología y la funcionalidad de esta célula está completamente alterada. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Neoplasia es también lo que conocemos como tumores. Recuerden que también existen tumores benignos, malignos, neoplasia y tumor es prácticamente, se puede decir que sería la misma definición. Un, un proceso neoplásico maligno, si es maligno, en el caso de que estas células que se transformaron sean malignas, en una neoplasia maligna tienen estas células la capacidad de migrar hacia otros órganos y tejidos, que es lo que conocemos como una metástasis. Esa es lo que, una de las diferencias entre proceso maligno y benigno, una de las tantas, porque obviamente hay otras, pero una de las diferencias es que las células malignas van a ser capaces de migrar hacia otros tejidos y hacer metástasis. Un tumor benigno o una neoplasia benigna no va a hacer esto. Además de otras diferencias que, como les digo, no vamos, ya esto es tema para otro video y profundizar en otro video. En esta imagen de la derecha tenemos un caso de un carcinoma de cuello uterino. Ahí vemos que son células que obviamente no son normales, son francamente atípicas, hay cambios nucleares bien característicos de un proceso tumoral maligno, como son la hipercromasia, la nucleomegalia, el pleomorfismo nuclear y, bueno, evidentemente eso es una neoplasia maligna. Entonces, retomando brevemente la neoplasia, son transformaciones en esas células desde el punto de vista funcional y morfológico porque existe una división descontrolada, una división celular descontrolada. Ya lo que es el proceso de mitosis no es controlado, no existen los factores que controlan ese proceso, sobre todo en lo que son los carcinomas o los tumores malignos, y eso se va de control y esas son células que están allí dividiéndose y dividiéndose sin parar, sobre todo en lo que son neoplasias malignas. Y como su nombre lo dice, nueva formación de células, una división celular descontrolada. Y bueno, por supuesto, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y bueno, invitarles una vez más a visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.